Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Vamos a intentar descifrar el contexto, esta inmersión envolvente, y para ello debemos recurrir a definiciones que lo expliquen. En principio, saber si participamos de un conflicto. Cuando un hecho no está en forma directa en nuestras manos y se hace presente como conflicto, no pide permiso, pero sí exige un enrolamiento en los bandos en disputa. Y esto es inevitable. Por tanto, interroguemos qué es el conflicto. El conflicto es un desacuerdo provocado por una cuestión, una materia, y en él existen tendencias contrapuestas que lo desarrollan mientras persiste la disputa. Entonces, ¿existe el conflicto como signo de una realidad ante una cuestión o materia que divide grupos contrapuestos? Entiendo que la respuesta es sí. Ahora hay una segunda definición íntimamente emparentada con el conflicto, que es la guerra. El parentesco se encuentra en la primera acepción de la definición de conflicto que nos da la Real Academia Española. Define el conflicto como combate, lucha, pelea. La guerra es una pugna y además lucha y combate, aunque sea en sentido moral, oposición de una cosa con otra. Ergo, un enfrentamiento entre grupos, bandos o como lo quieran llamar. Y el objetivo de la guerra es imponerse al enemigo. Conocemos la guerra como concepto en el enfrentamiento entre países, potencias, grupo de países contra otros, y mediante el uso de las armas. Pero las armas han evolucionado a lo largo del tiempo. La ficción hizo despertar el concepto de guerra contra la humanidad con películas en que otros planetas del espacio vienen a invadirnos. Pero raras son las ficciones que hablan de una guerra al interior de la propia especie en favor de destruirla. Como paréntesis, respecto de la invasión externa a la Tierra, como elemento que ha tomado relevancia mediática en los últimos meses, desarrollamos 2 grafenos que próximamente vamos a publicar. Lo que interesa ahora es al menos definir si dentro de este contexto envolvente, al interrogarnos si estamos presenciando un conflicto, una guerra, un combate contra todo lo humano, siendo humano la especie y sus miembros, los hombres. Aquí la respuesta es cerrada, sí o no. Primero, todo lo humano no establece categoría, edad, sexo, lugar de residencia, sino la totalidad de la especie. Y la segunda aclaración, si el conflicto en sí, en términos de guerra, es contra la especie. Lo primero que me viene son 3 interrogantes. Si se atacan los 2 elementos fundamentales del hombre, la dignidad y la libertad, y además, si este ataque es a la totalidad de los hombres. Las guerras a lo largo de la historia se han visto delimitadas a un lugar geográfico, amplio o reducido, pero limitado. Han tenido alguna escaramuza lejos del teatro de operaciones, han influido sin duda en decisiones de terceros actores, pero nunca pudo materializarse, extenderse más lejos del teatro principal. Luego, habían bandos bien definidos, nunca una hegemonía absoluta.
Hoy, el interrogante de si existe una guerra contra la especie, de todos los elementos de juicio emergentes del contexto, la respuesta que naturalmente se presenta es sí. Vamos a fundamentarlo. Primero, sobre el origen del problema no tenemos respuesta concreta de nadie. Si fue un error, tampoco alguno se pronunció. Si tal origen fuese lo que indica el relato de la globocracia, potencia hegemónica y poder absoluto, que permite o no la expresión de opiniones en las redes de la realidad virtual, es tan insuficiente como dudosa. Tampoco la globocracia, titular del entramado de la cienciocracia, dedicó con ímpetu una investigación con un mínimo de seriedad para abordar el origen, lo cual probablemente oculte que están involucrados. Segundo, la existencia de una única posibilidad, la hegemonía, que detenta la titularidad de los más medias, la titularidad de las redes del espectro radioeléctrico, la titularidad de toda la estructura de la ciencia, la tutela de la postdemocracia, es un signo inequívoco de un poder omnipresente en todas las geografías y una mafia que ejecuta desde la acción a su argumentario fucsia arcoiris. Toma todas las decisiones, decide aquello que necesitamos, planifica dónde debe ir el mundo, nos informa qué debemos comer y se autoproclama en gobierno total y absoluto, sin considerar si deseamos que nos gobierne. En otras palabras, demasiados demócratas para tanta tiranía. Una hegemonía globocrática que se plasma en las postdemocracias de partidos infectados. Estos breves pero contundentes argumentos entiendo suficientes para afirmar que la dignidad, la libertad y la totalidad de la especie está sometida a un ataque sin precedentes a lo largo de la historia, que pretende un cambio deshumanizante. La especie debe dejar de ser, con sus virtudes y defectos, humana. Si bien existieron tiranías algo menores y no por ello pequeñas, en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, China, Alemania, Cuba, los propios Estados Unidos han liderado su bombardeo democrático. Jamás habían alcanzado una envergadura como la actual. La cosificación del hombre, la anulación de su libertad de expresión, a millones de personas diseminadas en todo el mundo y la negación de la propia dignidad. Las explicaciones que nos ofrecen constituyen per se una prueba de cómo nos tratan. Están plagadas de mentiras, subterfugios e inundadas de un ideologismo que cuestiona toda forma de civilización y nos encamina al panóptico de sus intereses. Lo importante ahora es, en los bandos en disputa, ¿en qué bando nos hemos enrolado?